Hola, alumnos y alumnas de Elementos de Matemática y de Introducción a la Matemática. En este video vamos a repasar algunas cuestiones básicas de la definición de módulo para que puedan resolver el ejercicio 5 de la práctica 4. Arranquemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los números x cuya distancia al 0 es 3? Para poder responder esto nos vamos a parar en el 0 en la recta real y nos vamos a mover 3 unidades hacia la derecha. Con esto obtenemos, ¿sí? Moviéndonos 3 unidades llegamos al 3, o sea tenemos distancia 3. Pero también nos podemos mover hacia la izquierda y caemos en el menos 3. ¿Qué podemos decir de esto? Que del menos 3 al 0 tenemos distancia 3 y del 0 al 3 tenemos distancia 3. O sea, tenemos dos números cuya distancia al 0 es 3. Si usamos la notación de distancia, vamos a poner que la distancia de x a 0 es 3 y eso significa que esos x no son otra cosa que el 3 y el menos 3. Bien, esta notación que está acá es la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Esta. La distancia de x a 0 es lo mismo que poner módulo o valor absoluto de x. Cada vez que nos aparezca esto, lo que tenemos que ver es que tenemos que calcular la distancia entre ese x y el 0. Bien, entonces acá tenemos la definición que está en el apunte de módulo de un número real, donde la definición dice: la distancia de un número x en R al 0 se llama módulo de x o valor absoluto de x. El módulo de x se nota módulo, ¿sí? Con barritas, o sea, barritas, x barrita, y puede definirse de la siguiente manera. Módulo de x igual. El módulo, o sea, la distancia de ese x al 0 me va a devolver x si esos x son mayores o iguales que 0. Y la distancia al 0 de ese x me va a devolver menos x si x es negativo. Ahora vamos a ver la definición con un ejemplo. Hay que prestar atención que esto que está acá es un número positivo, porque esta x es negativa. Ejemplo, módulo o valor absoluto de menos 5. ¿Qué tenemos que pensar? Que tenemos que medir la distancia entre el menos 5 y el 0. Y esa distancia es 5. Después tenemos, ejemplo 2, módulo o valor absoluto de 4. ¿Qué tenemos que pensar? Que desde el 0 hasta el 4 hay distancia 4. ¿Sí? La distancia entre el 0 y el 4 es 4. Y por último, el módulo de 0 es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo que medir distancia 0 al 0, es 0. Miren esto que está acá, el ejemplo 1. Si yo pongo acá la x menos 5, me quedaría menos 5, ¿sí? Y eso es positivo. O sea que cada vez que ustedes tengan módulo de algo, ¿sí? Ese algo piénsenlo como la distancia entre 0 y ese número al cual están midiendo distancia. Otra cuestión que podemos observar es que la distancia siempre va a ser positiva o bien 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una serie de propiedades. Que el módulo o valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0, porque la distancia de un número es no negativo, me va a dar positivo 0. Y esa distancia o el valor del módulo de x vale 0, siempre y cuando, sí y solo sí, x vale 0. ¿Sí? Que es el ejemplo que hicimos recién. El único número que dista de 0 en 0 es el 0. Y lo que vale también es que el módulo de menos x es igual al módulo de x. ¿Sí? El módulo de menos 5 es lo mismo que el módulo de 5, porque esto recién vimos que me da 5, porque la distancia del menos 5 al 0 es 5, y el módulo de 5 también es 5, porque la distancia del 0 al 5 es 5. Bien. Con esto lo que podemos repasar es cómo medir entonces la distancia entre dos números. Entonces, por ejemplo, vamos a querer determinar la distancia entre el 3 y el 7. Si podemos observar en la recta, la distancia entre el 3 y el 7 es 4. Tenemos una distancia 4. ¿Cómo podemos hacer para calcular ese 4? Haciendo la resta.
haciendo 7 menos 3, ¿sí? Para calcular este recorrido en la recta y eso me da 4. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo hago 3 menos 7? Si hacemos 3 menos 7 me da menos 4, pero esto no nos sirve como distancia, porque recién dijimos que las distancias son siempre mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué podemos hacer para salvar esto? Podemos ponerle el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de 7 menos 3 es 4, porque esto me da 4 y el módulo de 4 es 4, lo que es igual a 3 menos 7, que me da menos 4, y el módulo de menos 4 es 4. Entonces la conclusión a la que podemos arribar es que la distancia entre dos números a y b reales es b menos a. Y una observación que vimos recién, que va a ser indistinto cómo reste esos números. ¿Por qué indistinto? Porque vamos a ponerle el valor absoluto o el módulo. En los dos casos me va a dar positivo. Entonces, esto que vimos recién o que repasamos recién nos va a permitir resolver el ejercicio 5 de la guía, donde me dice hallar la distancia entre los siguientes pares de puntos. Y vamos a resolver el ítem A, el ítem C y el ítem F. Entonces, lo que vimos recién es que para calcular la distancia es el módulo de la diferencia entre los números. ¿En qué orden? En cualquiera de los dos. Con los dos nos va a dar lo mismo. Entonces acá decidí hacer 5 cuartos menos un cuarto. Hacemos la cuenta, nos queda 4 cuartos. Entonces me queda el módulo de 1, o sea, la distancia del 0 al 1, que es 1. Entonces podemos decir que la distancia entre un cuarto y 5 cuartos es 1. Después vamos a hacer el C. De nuevo, ¿cómo calculo la distancia entre dos números? Con el módulo de la diferencia. Entonces otra vez decidí hacer la resta menos 1 menos 5 medios. Ojo acá con el signo, que este menos menos nos queda más, o sea que nos queda el módulo de menos 1 más 5 medios, o sea, módulo de 3 medios, otra vez, distancia de 3 medios al 0 es 3 medios, entonces la distancia desde el menos 5 medios al menos 1 me da 3 medios. Y por último, tenemos la distancia entre menos 5 cuartos y 5 cuartos. ¿Está bien? Entonces ahí decidí restarlo con el orden en el que me lo dieron. Menos 5 cuartos menos 5 cuartos. Eso nos da menos 10 cuartos, que simplificado me da 5 medios. Entonces me queda el módulo de menos 5 medios, otra vez pensando en distancia. La distancia desde menos 5 medios al 0 es 5 medios. Entonces, la distancia entre menos 5 cuartos y 5 cuartos es 5 medios. Bueno, espero que este video les sirva para completar los ítems que no resolvimos.